Saludos y bendiciones para todos. Qué bueno poder estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de esta pantalla. Queremos agradecerle a Dios por sus vidas. Le damos gracias al Señor porque consecuentemente están allí oyendo el mensaje de Dios, el consejo de Dios para sus vidas. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Agradecemos al Señor porque ustedes las pueden compartir allí. También el que no se ha suscrito puede hacerlo y también denle a la campanita para que reciba la notificación. Saben, es muy importante todo esto porque nos ayudan a llegar hasta otras personas. Por favor, suscríbase si no lo ha hecho todavía. Si no le ha dado la campanita, hágalo ahora mismo. Y gracias por seguir en nuestras redes sociales y entraremos en contacto con ustedes. Quiero pedirte antes de comenzar este mensaje que podamos hablar con Dios y poner nuestras vidas, este tiempo y este lugar en sus manos y que sea el Espíritu Santo guiándonos para que así se cumpla el propósito de Dios a través de esta palabra. Quiero invitarte a que me acompañes a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque hoy es un día maravilloso, importante para nuestras vidas, ya que tú, Señor, nos has escogido para cosas maravillosas y tienes un consejo para nosotros a esta hora. Ayúdanos, Padre bueno, a entender esta palabra y sé tu Espíritu Santo quien nos ministre a fin de que podamos crecer, madurar y hacer tu voluntad con gozo. Precioso Jesús, glorifícate por favor en cada uno de nosotros. Gracias por cada persona que hoy, Señor, su corazón será alentado, su vida será tocada y transformada por el poder de tu palabra y de tu amor. Y gracias, Señor, porque esta es tu intención, la de amarnos y bendecirnos siempre. Elevamos esta oración a ti en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y como hacemos siempre en cada uno de nuestros encuentros, quiero invitarte a que tomes tu espada a la mano y declara conmigo como lo hacemos siempre. Di conmigo: Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Con ella me vivificas, con ella me santificas, con ella me enseñas, con ella me transformas. Bendíceme abundante y poderosamente con ella, hoy y cada día de mi vida. A ver si puedes dar un fuerte grito de amén, dale un aplauso al Señor. Y quiero invitarte a que allí puedas escuchar este consejo. Es lamentable de verdad poder ir por la vida y ver personas, familias, gobiernos que van de derrota tras derrota, de miseria en miseria, de ruina en ruina. Gente que de cualquier forma busca prosperar y no lo logra. Y una y otra vez cae. Y una y otra vez es derrotada. Y una y otra vez es frustrante aquello que van viviendo cada día. Qué triste, qué lamentable. Muchas veces no tenemos una palabra de aliento que pueda ayudar a esa persona a levantarse, a tener ánimo, a poder seguir avanzando. Son personas que se van rindiendo de tanta derrota. Y Dios nos dice en su palabra, en Tercera de Juan, el versículo 2, en Tercera de Juan, el versículo 2, hay una palabra que habla del deseo de Dios, del pensamiento de Dios, de la intención de Dios para nuestras vidas. Y en el mensaje anterior lo compartíamos y decíamos que tenemos que aprender a vivir a la manera de Dios. Y así nos dice Dios en su palabra. Lee conmigo: amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, a la vez que tu alma prospera. Indudablemente que el deseo de Dios es que nosotros podamos tener una vida de bendición. Vida de bendición. Palme al que está a tu lado y dile: Dios quiere bendición para todos nosotros. Realmente es el deseo de Dios. Yo no conozco a un padre, a una madre razonable, sana mentalmente, que espiritualmente esté fortalecida y que desee el mal para sus hijos. Si nosotros, siendo imperfectos, somos capaces de buscar, de dar y desear lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que entregó a su propio Hijo en la cruz?
llevó a Jesús a la cruz para que cargara el pecado de cada uno de nosotros, de manera que se abrieran las puertas del cielo y comenzara a llover la bendición sobre nuestras vidas. La palabra de Dios es constantemente enviada a nosotros para que produzca fruto de bendición. El deseo de Dios es bendecirnos. Repito, el deseo de Dios es bendecirnos. Y que esa bendición cada día nosotros podamos mostrarla, porque si hay algo que le da gloria a Dios es una vida de bendición, de la que sus hijos caminen en bendición. Yo no conozco a nadie que se sienta orgulloso por ser una persona arruinada, destruida, por vivir de desgracia en desgracia, de calamidad en calamidad. Nadie se siente orgulloso de eso. Por el contrario, quiere salir de esa situación. Por esa razón yo creo y declaro firmemente que el deseo de Dios es vernos a nosotros caminar en bendición y en prosperidad, como bien lo dice en su palabra, así como prospera nuestra alma. El deseo de Dios es que seamos bendecidos. Pero, ¿qué ocurre? ¿Por qué tanta desdicha? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué ocurren cosas difíciles en la vida? ¿Por qué la gente muere de hambre? ¿Por qué la delincuencia? ¿Por qué la corrupción? ¿Por qué la inmoralidad? ¿Por qué tanto daño a la humanidad? Una humanidad que Dios creó a su imagen y semejanza. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la respuesta para ello? Fíjate lo que nos dice Dios en su palabra en Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, busco el versículo 13. Así dice Dios en su palabra. Proverbios 28, versículo 13, Reina Valera 60. Disculpen que estamos acá en vivo y obviamente me ayuda a estar más lento, ¿verdad? 28, 13 dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. La verdad es que el pecado es lo que ha hecho que vivamos de esa forma, de ruina en ruina, de miseria en miseria. Es el pecado nuestro, no de Dios. Observa cómo lo dice también en Proverbios 26, el versículo 2. La segunda parte dice, completo, dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¡Wow! La maldición nunca llega por sí sola. Hay motivos por los cuales la humanidad vive de la manera en que se encuentra. Claramente lo dice Dios en su palabra. La maldición jamás viene sin motivo alguno. Hay razones por las cuales la gente vive de esa forma. Es lamentable ver personas que repiten y repiten el mismo error y quieren que Dios los ayude. Que repiten y repiten el mismo pecado y quieren que Dios los saque de la desgracia, de la desdicha. Te voy a llevar a la palabra de Dios para que aprendamos hoy algo bien importante. Y por eso este mensaje lleva por título: saca el anatema. Saca el anatema. Veamos una historia que encontramos en la Biblia, en Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Vamos a leer los primeros 13 versículos. Así nos dice el Señor en su palabra. Pero los hijos de Israel cometieron una grave falta, porque Acán, que era de la tribu de Judá, tomó de lo que estaba bajo maldición. Subraye eso. Tomó de lo que estaba bajo maldición. Y el Señor se enojó contra todo el pueblo.
Acán era hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Serach. Tomen esos nombres allí para cuando tengan hijos. Poco después, Josué envió a varios hombres de Jericó a Jai, que está junto a Bet-aven, al oriente de Betel. Les dijo: vayan y hagan un reconocimiento a la tierra de Ai. Y ellos fueron a reconocer el terreno. Cuando regresaron, le dijeron a Josué: no es necesario que todo el pueblo se fatigue. Bastará con que vayan 2,000 o 3,000 hombres. Ellos podrán derrotar a Ai, porque los de allí son pocos. Así que los que fueron a atacar a Ai eran como 3,000 hombres, pero fueron derrotados y tuvieron que salir huyendo de allí. Los habitantes de Ai mataron a unos 36 hombres. A los demás los persiguieron hasta las canteras y los derrotaron en la bajada. Y cuando el pueblo supo esto, su ánimo desfalleció y se escurrió como agua. Entonces Josué se rasgó la ropa, y tanto él como los ancianos de Israel se echaron polvo sobre la cabeza e inclinaron su rostro hasta el suelo delante del arca del Señor hasta que cayó la tarde. Y Josué exclamó: ay, Señor, Señor, ¿por qué permitiste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Acaso fue solo para entregarnos en manos de los amorreos para que nos destruyan? Hubiera sido mejor que nos quedáramos al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha sido derrotada y que salió huyendo de sus enemigos? Cuando lo sepan los cananeos y todos los pueblos que habitan esta tierra, vendrán y nos rodearán y nos borrarán de la tierra. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu gran fama? El Señor le respondió a Josué: ¿por qué estás con el rostro en el suelo? Levántate. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Así que levántate, consagra al pueblo y dile: purifíquense para mañana, porque el Señor y Dios de Israel dice: hay maldición entre ustedes y no podrán vencer a sus enemigos hasta que esa maldición sea destruida. Para mañana todos deben presentarse por tribus, y la tribu que el Señor elija se acercará y se presentará a sus familias. Entonces la familia que el Señor elija se acercará y se presentará a sus casas. Y la casa que el Señor elija se acercará y presentará a los varones. Versículo 15 voy a agregarle, dice: y el que tenga en su poder lo que está bajo maldición deberá ser quemado con todas sus posesiones, pues ha quebrantado el pacto del Señor y ha cometido un gran pecado en Israel. ¡Wow! Esta es una historia impactante. Óyeme, no es un cuento de camino. Es una historia de lo que ocurrió por algo que Dios le ordenó a su pueblo. Y yo quiero preguntarte ahora, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, ¿cómo crees tú que Dios quiere que tú vivas? ¿Cómo crees tú que Dios quiere que tú funciones en la vida? Esa es la historia de un pueblo que acababa de salir victorioso de Jericó.
siguiendo específicamente las instrucciones que Dios le había dado cuando fueron y tomaron a Jericó. Ya conocemos esa historia. 6 días dando vueltas, 7º día vuelta y grito, y los muros se derribaron, porque siguieron específicamente la instrucción de Dios. Pero había una orden allí. Óyeme esto. Cuando Dios le dijo a Josué, ve a Jericó, y como dice allí, no toquen, en el capítulo 6, el versículo 18 dice, no toquen ni tomen nada de lo que está bajo maldición, para que el campamento de Israel no sea destruido y perturbado. O sea que Israel, el pueblo de Israel, el que fue a Jericó y que vio la gloria de Dios descender y que los muros se derribaron, tenía una instrucción que Dios le había dado. No quiero que toquen, dice, ni tomen todo lo que está allí bajo maldición. Señor. Y entonces, pastor, ¿qué me quieres decir con esto? Lo que te quiero decir es que mucha gente hoy día está bajo maldición porque ha tomado para sí y ha guardado para sí el anatema, lo que Dios ha puesto bajo maldición. Y por eso hay gente que constantemente lucha y lucha y lucha, pero como viven bajo maldición, vive bajo pecado, no prospera, no levanta la cabeza, es derrota tras derrota. Si es contigo, no te dejes observar por los demás. Pero es bueno que reflexiones sobre lo que estás oyendo ahora. Es importante que permitas al Espíritu Santo que hable a tu espíritu sobre esta situación. Porque no en vano Dios lo puso en mi corazón. Necesito bendecir a mi casa. Necesito bendecir a mi iglesia. Pero hay anatemas en la iglesia. Hay anatemas. Hubo un hombre que fue a pelear y conquistó. Y vino victorioso de regreso. No murió en la campaña. No murió en la batalla. Y Dios hizo que, Dios permitió que el hombre se dejara llevar por las ambiciones de su corazón. Y tomó de lo que estaba prohibido. Tomó de lo que estaba bajo maldición. Cuando Israel vuelve a la guerra, entonces le toca enfrentarse ahora a Ai, otro pueblo que estaba cerca de Israel. Y que necesitaba conquistar, porque era parte del territorio que Dios le había ofrecido a su pueblo. Y en esta ocasión, como leímos en el capítulo 7, Dios le dice a Josué, véala allá. Rectifico. Dios no le dijo a Josué. Josué le dijo a su gente, le dijo, vayan y observen todo lo que hay allí. Y ellos fueron y vieron todo lo que había a su alrededor. Y trajeron el reporte y le dijeron a Josué, Josué, no es necesario que vayamos todos. Solo con unos 2 o 3 mil soldados podemos conquistar a Ai. Es suficiente. Gente que no es numerosa y no es guerrera como nosotros. Estoy parafraseando, por supuesto. Y Josué, basándose en el reporte que le trajeron los espías, prepara el ataque a Ai. Y dice allí claramente que regresaron derrotados y 36 israelitas murieron allí. Y eso provocó en Josué gran consternación. Porque Josué era un guerrero que sabía ganar, que entendía perfectamente la voluntad de Dios. Y Dios le había dicho, ve y conquista los pueblos. Por eso Josué ordenó ir a conquistar a Ai. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho que quiere que tú conquistes, que tú vayas y logres la bendición, pero vas y vienes derrotado? Lo intentas y no alcanzas nada. Luchas y pierdes. Algo está pasando. No es normal la derrota tras derrota. Es muy fácil escudarse con aquella vieja leyenda que dice, es que estoy a prueba por Dios. Es que Dios me está probando para estos tiempos. Ay, es diferente la prueba. La prueba de Dios edifica.
Óyeme esto, la prueba de Dios edifica, pero el pecado te destruye. No es igual el resultado de una prueba que el resultado de una vida en pecado. Señor. Josué dice aquí que fue y se inclinó y comenzó a orar. Aquel hombre acostumbrado a librar batallas y a ser un gran conquistador, un gran guerrero, el general, el mayor general que tuvo Moisés, y que sabía perfectamente ganar las batallas, entró en crisis. Entró en crisis. Y dice allí que se postró junto con los ancianos y empezó a orar. Ay, Dios mío. Ay, Señor, ¿cómo es posible? ¿Por qué has permitido esto? Bendito Dios, ¿por qué todo el tiempo tenemos que culpar a Dios de nuestros fracasos? ¿Hasta cuándo vamos a ser irresponsables en achacarle a Dios el resultado de nuestro pecado y de nuestra maldad y de la iniquidad en que vivimos? ¿Hasta cuándo? Eso fue lo que hizo Josué allí. Digo, ¿por qué nos trajiste hasta aquí para entregarnos a la muerte a los cananeos, a los amorreos? ¿Y qué van a decir de ti, la fama tuya, porque tú que eres el Dios grande? Semejante barbaridad estaba diciendo Josué allí. Sí, Josué, déjame decirte aquí un secreto. Josué es la simbología profética de la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia es quien tiene que conducir a la bendición, al triunfo, a la promesa de Dios. Y ese fue el trabajo de Josué. Pero Josué flaqueó en ese momento y le echó la culpa a Dios de lo que estaba ocurriendo. Pero Dios, parafraseando, usando la nueva versión Nelson del Corral, le dice: mira, cabezón, levanta esa cabeza, levántate de donde estás. ¿Por qué tú me vienes a echar la culpa a mí, chico? ¿Cómo es eso de que tú me vienes a reclamar a mí del fracaso que tuvo un pueblo que está en pecado ahora? Te lo voy a decir ahora, versículo 11 le dice: Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, y además ha tomado lo que prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Y eso es lo que está ocurriendo hoy día en mucha gente, en muchas familias, ocultando secretos. Pecan y después andan con su cara bien lavada por allí tratando de ocultar lo que han hecho. ¿Sabes cuántos padres y cuántas madres hoy están sufriendo porque han escondido lo que sus hijos han robado? ¿Sabes cuántos padres y cuántas madres están sufriendo ahora las consecuencias de tener hijos mal criados y que han llevado a las mujeres a sus casas y se han acostado con ellos y han profanado el santuario que significa el hogar? ¿Sabes cuántos padres y cuántas madres ahora están sufriendo como consecuencia de no haber educado bien a sus hijos y están dejando que su corazón viva entristecido? Eso es un anatema. Porque es un anatema, pastor. Mira, en el hebreo, la palabra anatema significa, es la palabra harán, que significa cosa dedicada a la destrucción, prohibir para uso común, exterminar, destruir por completo. Y en el griego es la palabra anatema. Y cuando tú traduces esa palabra, dice una persona o cosa sin esperanza de ser redimida. Por lo tanto, condenada a la destrucción. Algo o alguien que genera maldición. ¡Wow! O sea, pastor, que el pecado de nosotros genera maldición a otras personas. Pues sí. Claro que sí. Por eso hay familias que no levantan cabeza, porque alguien de la familia es un anatema. Se ha convertido en anatema. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, vayamos a la palabra. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 22. Primera de Corintios 16, 22.
Escucha bien lo que el Señor nos dice. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Uy. Y dice Pablo, el Señor viene. ¿Y por cómo es eso de que el que no ama al Señor? Bueno, el Señor claramente dice en su palabra a través del profeta Juan, del apóstol Juan, que el que ama a Dios obedece su palabra. Y el tema aquí es que Acán no obedeció lo que Dios ordenó a Israel. Y por eso Israel cayó en desgracia. Y hay gente que vive como Acán, que fue y se tomó cuando Josué le reclama, cuando Dios le da la fórmula para descubrir el anatema y le dice, vas a comenzar a llamar las tribus. Resultó la tribu de Judá, y de la tribu de Judá resultó entonces a la casa de Será. La casa de Será fueron hasta la casa de Zabdi, de la casa de Zabdi llegaron hasta la casa de Carmi, guiados por el Espíritu de Dios. Y cuando Josué se para allí en la casa de Carmi, versículo 19 en adelante del capítulo 7, le dice, entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel. Alábalo y dime, ¿qué has hecho? Y no trates de encubrirlo. Allí Josué se puso serio porque ya Dios le había reclamado. O sea que sepa, porque el reclamo no es para mí. Anda ya al pueblo y reclama. Dice, no ocultes nada. Acán respondió a Josué, reconozco que he pecado contra el Señor, el Dios de Israel. Voy a decirte lo que hice. Entre los despojos vi un manto babilónico muy hermoso, 200 monedas de plata y un lingote de oro que pesaba más de medio kilo. Subraya esto, me ganó la codicia y lo tomé. Pero todo lo tengo escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y debajo está todo el dinero. ¿Sabes qué es lo que está ocurriendo? Con más frecuencia de lo que nos estamos imaginando. Hay mucha gente que tiene anatemas en su vida. ¿Cómo es eso, pastor, de que tenemos anatemas en la vida? Mira, hay patrones familiares que están tan enmarcados en el corazón de la gente que por obedecer esos patrones terminan desobedeciendo la palabra de Dios. Hay patrones como hay anatemas que destruyen la vida, arruinan la vida de una persona: el resentimiento, la amargura, la falta de perdón, gente que miente, gente que roba. Y en este tiempo es propicio, como dice el Señor en su palabra, y lo comentamos en el mensaje anterior, hay gente que tiene anatema. Si va, una de las cosas que está gravitando fuertemente y que está llevando a mucha gente de la iglesia a vivir bajo maldición, es que están robando a Dios. Están robando los diezmos. No, es más, algunos no los están entregando completo. Otros ni siquiera lo están entregando, pero quieren que Dios los bendiga. Gente que está mintiendo, gente que está engañando, gente que está encubriendo pecado, pero quieren que Dios los bendiga. Quieren que Dios los prospere. Dios no te va a prosperar. Óyeme, esto es profético para ti. Dios no te va a prosperar mientras estés en pecado. Hasta que no te arrepientas del pecado donde estás sumergido, hasta que no le rindas cuentas a Dios, hasta que no te pongas a cuentas con Él, hasta que no te arrepientas de eso, Dios no puede bendecirte. Y aquí te estoy hablando de un caso. 36 hombres murieron en esa batalla. Y puede decirme, bueno, pero 36 no es tanto. De 3,000, 36 es casi nada. No, es que ni uno debía morir, ni uno. Porque ellos estaban actuando en el propósito de Dios. Lamentablemente había uno que había entrado allí, había contaminado y estaba trayendo malas influencias. Señor pastor, ¿y por qué entonces no murió Acán allí? Porque Dios necesitaba enseñar a su pueblo, para que todos los demás entendieran lo que significa vivir con anatemas. Y anatema es todo aquello que está prohibido por Dios.
Y yo quiero preguntarte por la palabra de Dios. ¿Es estar en anatema cuando fornicas, cuando adulteras, cuando mientes, cuando robas, cuando ofendes? ¿O eso no es estar, o eso no aborrece, Dios no lo aborrece? Claro que sí. Dios no te puede prosperar hasta que tú no venzas esos anatemas que están en tu vida. Dios no te puede prosperar hasta que tú no libres esa batalla que está dentro de ti. Tú necesitas rendirte al Señor. Tú necesitas rendirte al Señor. Mira, nosotros hemos sido consagrados a Dios. Y por estar consagrados a Dios, necesitamos vivir a la manera de Dios. Por ese motivo yo quiero animarte hoy a que tú puedas abandonar el anatema. Sacar el anatema de tu vida, de tu corazón. Dice aquí claramente que el Señor, cuando le dijo a Josué lo que tenía que hacer con Acán, versículo 23 en adelante del capítulo 7, dice: entonces tomaron lo que estaba en la tienda y lo llevaron a Josué y a los hijos de Israel, y todo lo pusieron delante del Señor. La evidencia quedó al descubierto. Josué y todo Israel mandaron a prender a Acán, hijo de Zerá, y tomando el dinero, el manto, el lingote de oro, y a sus hijos e hijas, junto con sus bueyes, asnos, ovejas, tienda y todo lo que tenía, los llevaron al valle de Acor. ¿Por qué nos has traído confusión? Le dijo Josué a Acán. Que el Señor te confunda en este día. Y enseguida todos los israelitas lo apedrearon y luego los quemaron. Después de eso levantaron sobre ellos un gran montón de piedras, el cual permanece hasta el día de hoy. Entonces el enojo del Señor se calmó. Por eso hasta este día aquel lugar se llama el Valle de Acor, es decir, el Valle de Confusión. Quiero decirte algo. Cuando tú tomas el anatema y lo encubres en tu corazón, porque lo codicias, porque mentir, robar, engañar es parte de tu vida. Cuando tú vives de esa manera, Dios quita de ti la bendición. Dios cierra esa ventana de bendición para ti. Pero eso no te va a afectar a ti solamente, sino a todo tu entorno, a tu familia, comenzando por tu familia, tu cónyuge, tus hijos y toda tu descendencia, tu casa, tus bienes. Todo se va a ver afectado. Gracias al Señor que ahora estamos bajo la gracia de Cristo, porque si no, tocaría experimentar lo mismo que tuvo que experimentar Acán, ser apedreado. Pero todo pecado trae consecuencia. Y la consecuencia es la miseria, es la ruina, es la frustración, es la calamidad, es la enfermedad y todo eso que tristemente te está acompañando con mucha frecuencia. Porque hace rato Dios tuvo que cerrar la ventana de bendición para ti y para los tuyos, como consecuencia de una vida que deshonró a Dios, que desobedeció a Dios. ¿Tú sabes cuánto valió tu vida? ¿Sabes cuál es el precio de tu vida? La sangre de Jesús en la cruz. Y solo por agradecimiento tú tienes que vivir día a día una vida de santidad. Una vida dándole honra y gloria al Señor. Tienes que sacar de tu corazón esas cosas que escondes para que no te descubran. ¿Sabes lo que hacía Acán? Seguramente él en las noches veía su tesoro y decía: me enriquecí. Ahora sí es verdad, se acabaron los días feos. Yo tengo mi cosita guardada por ahí. Lo ha robado. Se lo había robado y trajo el anatema a toda su familia. Es posible que tú estés en la misma condición que estuvo Acán. Yo no te voy a decir que Dios te va a mandar a apedrear, pero sí te puedo decir con toda seguridad hoy de que Dios cierra la ventana de bendición y por eso tu situación está tan deprimida hasta hoy.
Ya para terminar, quiero invitarte a que busques Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. Así nos dice el Señor. Por lo tanto, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que, una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. Dios no quiere que tú vivas en miseria. Dios no quiere que tú vivas en ruinas. Dios quiere que tú vivas prosperado cada día, independientemente de la situación del país donde vivas. Tu economía no depende de la economía del país donde vives. Tu economía depende de tu relación con Dios. Y yo creo firmemente, por lo que Él me dice en su palabra, que si yo soy obediente, que si soy justo, que si creo en Él, Él me va a bendecir. Él me va a bendecir. Ya Jesucristo lo pagó por todo. Él se hizo pobre para que nosotros pudiésemos recibir bendición. Él se hizo maldición para que nosotros no tuviésemos condenación. Ya sobre Jesús fue puesta toda la carga del pecado y la iniquidad de todos nosotros. ¿Por qué volver a hacer lo mismo que hizo Acán? ¿Por qué hacer eso? Yo quiero invitarte a que allí donde te encuentras, tú cierres tus ojos y pongámonos a cuentas con Dios. Entreguémosle al Señor todo lo que hemos mantenido escondido allí. Esos secretos, esos pecados, esas maldades, esas iniquidades que se han convertido en un anatema para nuestra vida, que nos han puesto bajo maldición. Jesucristo rompió la maldición, quiere que tú disfrutes la bendición. Pero mientras tú te abraces del anatema que está en tu vida, Dios, le impides a Dios que te bendiga. Y eso fue lo que ocurrió allá con el pueblo de Israel cuando se enfrentó a Ai. Y Acán iba entre ellos. La bendición no pudo llegar porque hubo uno que contaminó todo. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos allí y hablemos con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos ante ti para ponernos a cuentas contigo, Señor. Te pedimos perdón porque hemos fallado una y otra vez. Y hoy, Señor, realmente entendemos que por causa del pecado en que hemos vivido, por causa del anatema que ha estado en nuestro corazón, no hemos podido ser prosperados por ti, como lo deseas y así lo dices en tu palabra. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Y gracias, Jesús, porque tenemos ahora la oportunidad de ponernos a cuentas contigo como nos enseñas en tu palabra. Gracias a tu gracia, Padre bueno, y que no nos ha tocado lo mismo que le tocó vivir a Acán y a toda su familia. Señor, perdóname porque yo he traído desgracia a mi familia por causa del anatema que está en mi corazón. Perdóname, Señor. Y pongo ese anatema, eso que está bajo maldición, te lo entrego a ti, Señor. La falta de perdón, lo que me he robado, lo que he mentido, Señor, lo que he logrado bajo engaño, yo te lo entrego a ti, Señor, y te pido me perdones y me ayudes, por favor, a vivir desde ahora en adelante como tú lo dices en tu palabra. Por favor, Señor, glorifícate en mi vida y ayúdame a vivir esos días buenos que tú tienes para mí. Gracias por amarme. Gracias por perdonarme. Te prometo que de hoy en adelante, Señor, no volveré jamás a tomar el anatema. Y apartaré lo prohibido por ti, lo apartaré de mi vida y de mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Y a ti, mi querido amigo, mi querido compañero que nos estás viendo, quiero invitarte. Lo mejor que tú puedes hacer ahora es también entregarle tu vida a Jesús, para que así puedas disfrutar no solamente de la bendición, sino también de la vida eterna. Porque el mayor regalo y el mayor milagro es nuestra salvación y la vida eterna que Él nos concede. Para eso Jesús fue a la cruz. Quiero invitarte a que le entregues tu vida a Jesús ahora, haciendo esta oración conmigo. Repite conmigo: Señor Jesucristo, te abro mi corazón para recibirte como el Salvador y el Señor de mi vida. Perdona todos los pecados que he cometido hasta ahora. Séllame con tu Espíritu Santo y por favor ayúdame desde ahora mismo a ser esa persona que tú quieres que yo sea. Gracias por amarme. Ayúdame, Jesús, a vivir guiado por tu Espíritu Santo. Amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte porque has tomado la mejor decisión de tu vida. Es tu eternidad con Cristo, es tu eternidad con Dios. Quiero invitarte a que nos sigas a través de las redes sociales y nos hagas saber de tu decisión. Queremos estar en contacto contigo y ayudarte a crecer, a madurar cada día más y a vivir la vida que el Señor Jesús quiere que tú lleves. Gracias por estar allí, gracias por poner tu atención a este mensaje y que la bendición de Dios repose sobre ti. Familia, que la gracia y la paz sea con todos en el nombre de Jesús.